A ver, la historia de Diego Armando Maradona bueno, es que es quizá la narración más visceral y dramática de toda la historia del deporte. Vamos a meternos de lleno en la vida de una figura que fue, vamos, muchísimo más que un simple futbolista. Mira, para entender de verdad a Maradona, lo primero, lo más importante es darse cuenta de que su impacto fue mucho más allá del campo. El fútbol, claro, era su lienzo, pero el cuadro que pintó, uff, era mucho más grande, mucho más complejo. Es que se convirtió en todo a la vez, ¿no? Por un lado, un fenómeno social que representaba a la gente humilde, a los desfavorecidos, también un icono político por esa rebeldía que tenía. Y para millones de personas, tanto en Argentina como en Nápoles, fue casi una figura religiosa, un dios vaya, con sus propios milagros y sus propias escrituras. Y claro, como todo buen mito, la historia empieza desde abajo. Vamos a Villa Fiorito, uno de los barrios más pobres de Buenos Aires. Ahí, justo ahí, es donde nace la leyenda. A ver, su historia de amor con la pelota es que empieza con solo 3 años. Le regalan un balón y bueno, a partir de ahí fue como una parte más de su cuerpo. Con solo 9 años, 9, ya era el líder de los Cebollitas, el equipo de su barrio. Y ojo, los llevó a una racha de 136 partidos sin perder. Una auténtica locura. Su debut profesional, a los 15 años, pues fue toda una declaración de intenciones. Lo primero que hizo fue un caño, un túnel, para humillar al rival. Y ya en 1981 cumple el sueño de cualquier chaval argentino ganar la liga con su equipo, con Boca Juniors. Y de ahí el salto a Europa. Y lo hizo por la puerta grande, con un fichaje que batió récords para irse al Barcelona. Pero lo que parecía un sueño se torció enseguida. Una hepatitis, una fractura de tobillo que fue brutal. Al final no pudo demostrar ni la mitad de su genio. Fue un inicio muy, muy amargo en el viejo continente. Pero bueno, después de esta tormenta llegó la calma. No, llegó la gloria absoluta. Ahora vamos al momento clave. El momento en que Maradona no solo se convierte en el mejor del mundo, sino que se graba a fuego en la historia como una leyenda inmortal. El Mundial de México 86. A ver, ¿qué se puede decir? Es, sin más, la mayor exhibición individual que se ha visto jamás en un mundial. No hay debate. Él solo, literalmente él solo, cogió a Argentina y la llevó a ganar la Copa del Mundo. Y todo esto se resume, se condensa en un único partido. Contra Inglaterra, nada menos. Con todo el tema de la Guerra de las Malvinas de fondo, imagínate la tensión. Y ahí marca 2 goles que son básicamente el resumen perfecto de quién era él. Primero, la mano de Dios, la pillería, la trampa, el engaño como una especie de justicia poética. Y solo unos minutos después, el gol del siglo, una obra de arte, una genialidad pura, el talento en su máxima expresión. Y claro, su explicación de ese primer gol es que ya es historia. Un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios. Esa frase lo dice todo, ¿no? El descaro, ese aire místico que tenía, esa capacidad de crear su propia leyenda sobre la marcha. Después de ganar el Mundial, lo lógico era que fichase por un equipo gigante de Europa, ¿no? Un Madrid, un Milan. Pues no. Maradona, fiel a sí mismo, a su espíritu rebelde, elige el Nápoles, un equipo humilde del sur de Italia, de una zona que históricamente era despreciada por el norte, por los ricos. Su llegada no fue solo un fichaje de fútbol, ¿qué va? Fue un acto de rebeldía, fue la personificación de la lucha del sur pobre contra el norte poderoso. Y lo más increíble es que lo consiguió. Llevó al Nápoles a lo más alto. Ganó 2 ligas, los famosos Scudettos, y una Copa de la UEFA. Hazañas que eran, impensables para un equipo del sur. En Nápoles, Diego dejó de ser un futbolista. Se convirtió en San Genaro, en un dios al que la gente le reza por las calles. Pero claro, como en las grandes tragedias, después del ascenso viene la caída, y la suya fue tremenda. Ahora entramos en el tercer acto de su vida, el más oscuro, donde sus demonios personales empezaron a ganarle la partida al genio. Y la caída fue muy, muy rápida y muy dura. En el Mundial del 90, por ejemplo, juega la final con el tobillo literalmente destrozado. Un año después, en el 91, da positivo por cocaína. Es su primera gran sanción y el fin de su historia de amor con Nápoles. Pero el golpe definitivo, el golpe final, llegó en el Mundial del 94. Él había vuelto de forma espectacular, estaba jugando increíble. Pero en un control antidoping da positivo por efedrina. Y lo expulsan del Mundial. Su reacción, esa frase «me cortaron las piernas», se quedó grabada para siempre. Fue el epitafio de su carrera con la selección, el fin de una era, simbólicamente. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿cómo recordamos a una figura tan complicada? ¿Cómo entendemos su legado? Pues creo que la clave está en analizar esa dualidad, esa lucha interna que lo definió toda su vida.
Porque incluso después de colgar las botas, Maradona nunca se fue del todo. Su pasión era tan inmensa que acabó siendo seleccionador de Argentina en el Mundial de 2010. Y fíjate qué cosas tiene el destino, que le tocó dirigir al que muchos dicen que es su único heredero, a Leo Messi. Su presencia en el banquillo, como siempre, era magnética. Y esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? ¿Quién era en realidad? ¿Era el jugador o era el hombre? ¿El héroe o el villano? ¿Se puede separar al genio del campo de la persona imperfecta que era fuera? La respuesta, quizá, es que no se puede, que no se debe. Eran la misma persona. Es que dentro de él vivían, por así decirlo, dos Diegos. Por un lado estaba D10, con el número 10, el futbolista con esa visión casi sobrenatural, ese liderazgo absoluto. Y por otro lado estaba Diego, el hombre, el que luchó toda su vida contra la adicción, el que tenía amistades políticas muy controvertidas y una vida privada que era un caos constante, siempre expuesta. Eran al final las dos caras de la misma moneda. Y para terminar, hay un dato que creo que resume perfectamente la locura y la dimensión de su figura. Existe una religión real, la Iglesia maradoniana. Una iglesia con sus propios mandamientos, sus oraciones, y que cuenta los años a partir de su nacimiento. Esto ya no es fútbol, ¿verdad? Esto nos habla de un legado que va más allá de lo racional, que entra de lleno en el terreno de la fe, del mito. Y quizá esa sea la única forma de empezar a entender quién fue de verdad Diego Armando Maradona.